Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. Año 2024. Viviendo para Jesús. Por favor, tomen un momento sus Biblias, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Quisiera agradecerle a todos. Si en los próximos 2 minutos pueden estar en pie para que leamos la palabra del Señor. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice la santa palabra del Señor, y Jesús fue el que expresó esto. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Te doy gracias, Padre, por la palabra que el Señor Jesús dejó para que los santos evangelistas, apóstoles y profetas escribieran acerca de lo que Él hizo y dijo. Y así nosotros pudiéramos tener esta útil palabra tuya, tan perfecta y tan viva, que es como si hoy mismo Él estuviera en medio de nosotros diciendo estas palabras. Te adoramos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Falsos profetas, cuidado. Desde el año pasado Dios nos dirigió a estudiar el Evangelio según San Mateo. Y hemos estado en este Evangelio cada capítulo, cada versículo, y lo hemos estudiado con especial atención pensando en lo que el Señor Jesús dijo para ese momento de su ministerio terrenal, pero también en ¿qué nos está diciendo hoy a nosotros? Al llegar al capítulo 5, hemos observado que el Señor va a hablar con tremenda precisión, suma precisión, de temas que absolutamente son relevantes. Primero, para el crecimiento en nuestra vida de fe. Segundo, para adquirir sabiduría. Tercero, para verificar el testimonio de los que creen. Cuarto, para advertir acerca de conductas, comportamientos y situaciones que enfrentamos en nuestra cotidianidad, pero sobre todo, quinto, para saber qué piensa Dios acerca de cómo son y cómo deben llegar a ser aquellos que Él ha llamado a su reino. Estamos a punto de terminar el capítulo 7 de ese gran discurso que comenzó en el capítulo 5. Y al terminar, entonces, el Señor va a tomarse un tiempo para hacer un claro llamado al cuidado con
a aquellos que dicen predicar en su nombre. Así que lo primero que el Señor va a hacer es que nos va a dar una advertencia. Advertencia. Así como cuando vas por una carretera y alguien sale con una paleta para decirte pare. Así como cuando vas por una vía y empiezan a aparecer informes diciendo curva a la derecha, curva a la izquierda. Así como cuando vamos por la ciudad y observamos que la luz del semáforo tiene un color que nos indica o puedes seguir o empieza a frenar o tienes que estar detenido. Advertencias que en todo en la vida aplican. Vas donde el doctor y encuentra tus triglicéridos altos y te empieza a decir, mucho cuidado con las harinas procesadas, mucho cuidado con el azúcar, mucho cuidado con tanto pan, mucho cuidado con los carbohidratos. ¿Y qué debes hacer tú si eres sabio? Pues escuchar esa señal de cuidado, detente. Así que algunas veces cuando tú te amas y tienes los carbohidratos en 830, entonces tú ves una hamburguesa y dices, wow, está deliciosa, es una tentación para mí. Y además empiezas a observar que te sonríe y te dice, ven. Pero tú dices, no puedo, son 830 y me voy a comer por ahí 30 calorías más. Pero además tú empiezas a pensar, es que hamburguesas sin papas fritas y sin Coca-Cola. Pero tú empiezas a recordar, cuidado, cuidado, cuidado. Y cuando te amas, entonces dices, ¿sabes algo? No, dame solo proteína y ensalada. Y empiezas a tener cuidado. Y cuando empiezas a tener cuidado, pasan los días y tú empiezas a ver que tu cuerpo empieza a cambiar. Bajas de peso, te sientes más saludable, te haces otro examen de sangre y ya no tienes los triglicéridos en 830, ahora los tienes en 380. Y tú dices, bien, voy por buen camino. Yo les dije, ustedes no me creen. Yo les dije, cuidado, advertencias. ¿Perdón? No me lo menciones, por favor, no me lo menciones. Con miel. Así que Él nos va a hacer una advertencia. Y dice Él, cuídense de los falsos profetas. Resulta que en la época del ministerio terrenal del Señor Jesús y desde siglos antes existía una práctica que incluso se había convertido en una profesión en la que se levantaban predicadores que se autodenominaban, o mejor, que al presentarse ellos mismos se denominaban y se presentaban con el título de profetas. Pero resulta que la Biblia nos muestra que el término profeta era exclusivamente usado para alguien que estaba hablando de parte de Dios. Diga conmigo, un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Ahora bien, como esos profetas que hablaban de parte de Dios atraían la atención de la gente, aunque la gente no los escuchara, entonces muchos empezaron a decir, yo no quiero trabajar, no quiero ser agricultor, no quiero ser pastor de ovejas, no soy bueno haciendo comercio, pero soy como bueno hablando. Y empezaron a autodenominarse como profetas. Y empezaban a predicar, pero había un problema. No hablaban de parte de Dios. Así que, aunque Jesús está diciendo acá, cuídense de los falsos profetas, y nosotros encontramos esas dos palabras, falsos y profetas, separados, la verdad es que cuando Jesús lo mencionó, Él mencionó una sola palabra que está pegada y que es la palabra pseudoprofetes. Ahorita veremos eso. Entonces les decía,
el término profeta era usado para alguien que hablaba de parte de Dios. Pero para ser profeta no había una unción de otra persona, sino que Dios mismo llamaba a una persona, la elegía y le permitía tener revelación de un mensaje para que luego de recibirlo lo comunicaran al público que también Dios mismo había elegido y que tenía como fin básicamente tres cosas. Miremos para qué hablaba un profeta. En primer lugar, para llamar al arrepentimiento. ¿Cuándo aparecieron los profetas en la Biblia? Cuando la gente se olvidó de practicar la palabra de Dios. Cuando a pesar de tener todos los escritos que Moisés les había entregado de parte de Dios, y además de observar que otros hombres de Dios estaban escribiendo, entonces Dios dice, como han olvidado mi palabra, voy a tener que enviarles profetas. Pero esa profecía se usaba para que el profeta de parte de Dios los llamara al arrepentimiento. Y el llamado al arrepentimiento no era, oigan, arrepiéntanse. El llamado al arrepentimiento era un discurso en el que normalmente los profetas le decían a la gente, ustedes han pecado contra Dios, ustedes han abandonado al Señor, ustedes han fornicado y adulterado al tener prácticas idolátricas. La segunda cosa que hacía un profeta es que expresaba hechos futuros que anunciaran a Jesús como Mesías. Usted va a encontrar que en toda la Biblia los santos hombres de Dios hablaron para decir que en algún momento histórico Jesús aparecería y que Él sería el Mesías de Dios. El tercer motivo por el cual aparecían los profetas era para dar señales a los creyentes de hechos futuros para que cuando esos hechos se presentaran, los creyentes pudieran enfrentarlos sin temor. Es decir, Dios ha dicho en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, que Él es el único que es capaz de anunciar desde el principio algo que va a ocurrir después. Usted observa que la Biblia nos narra hechos que pudieron haber tenido muchos siglos de diferencia entre el momento que se anunció y el momento que se cumplió. Hay por lo menos 3 profecías que aún no se han cumplido. Una de ellas es que Jesús regresará. La Biblia anuncia que Jesús regresará, vendrá por su iglesia, y esa es una profecía que todavía no se ha cumplido. Estamos esperando que se cumpla. Pero ¿para qué anuncia Dios todas esas cosas? Y usted observa a Jesús mismo en su papel de profeta diciendo, habrá guerras, rumores de guerras, habrá pestes, habrá enfrentamiento entre hermanos. Y entonces uno dice, ¿por qué se anuncia eso? No porque Él esté lanzando una maldición para que se cumpla, sino porque el profeta, en su papel de profeta, recibe una revelación de Dios para decir lo que ocurrirá en el futuro. Ahora bien, usted debe saber que cerca del 70% del contenido de la Biblia es profecía. Piense muy bien en esto. Cerca del 70% de lo que está escrito en la Biblia es profecía. El apóstol Pedro expresó inclusive antes que todo el Nuevo Testamento estuviera escrito lo siguiente. En su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, Pedro dijo, esto ha venido a confirmarnos, mire esto, la palabra de los profetas. Paremos un momentico. El apóstol viene narrándonos acerca de cómo Jesucristo ha aparecido. Y él nos va a decir que esa aparición de Jesucristo, cómo él lo vio transfigurarse en el monte cuando estaba incluso con Pedro y con Juan y que vieron aparecer a Moisés y a Elías, dice que eso confirma lo que los profetas habían anunciado. ¿Y cuándo lo habían anunciado los profetas? Muchos siglos antes de que ocurriera. Así que la aparición de Jesús, su ministerio terrenal, es la confirmación de lo que los santos apóstoles habían o los santos profetas habían escrito. Y dice, esto ha venido a confirmar o a confirmarnos la palabra de los profetas. Mire, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Algunas personas, tal vez porque
venimos de una cultura en la que no nos enseñaron a leer bien, no nos enseñaron lo que es la verdadera comprensión de lectura. Constantemente dicen cosas como, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento, esa profecía, eso no lo entiende nadie. Algunas personas dicen, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento hay libros que tienen líneas genealógicas tan grandes? ¿Para qué eso? Y Pedro dice, todo eso se escribió para que cuando Jesucristo apareciera se confirmara lo que se había anunciado. Pero observe lo que hace la palabra de los profetas en nosotros. Dice, hacen bien ustedes si prestan atención. Hay sermones que cuando el pastor predica, puede que usted sienta que son muy aburridores, pero Pedro dice, ustedes hacen bien si prestan atención. Y además sigue produciendo algo. ¿Cómo prestar atención? Dice, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Así que cuando hay predicación en un lugar, por más difícil de entender que sea esa predicación lo que hace es ser luz en medio de la oscuridad que hay en el mundo. Y dice, hasta que despunte el día, es decir, hasta que Jesucristo regrese. Y entonces, cuando Él regrese, va a salir el lucero de la mañana en sus corazones. Versículo 20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Paremos, ¿qué está diciendo Pedro? Cuando usted lea una profecía en la Biblia, no piense que el profeta Isaías estaba tomando yagé para tener una transformación mental y entonces empezaba a ver cosas. No piensen que el profeta Jeremías estaba consumiendo alucinógenos y que esos alucinógenos le hacían ver alucinaciones y que esas alucinaciones ellos luego decían que eran profecía de parte de Dios. Y aunque parezca chistoso esto que acabo de mencionar, lo menciono porque ahorita vamos a ver que eso es lo que están haciendo falsos profetas para decir que han tenido visiones de parte de Dios. Así que Pedro aclara, ninguna profecía de la Escritura, y observe que está con mayúscula ese sustantivo que es Escritura, o sea, ¿de qué está hablando? De esta Escritura. Y él dice, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, y mire esto tan glorioso, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Un profeta, entonces, es un orador o predicador inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esos son los verdaderos profetas. Pero retomemos el tema. El Señor Jesús dirá que así como hubo verdaderos profetas, habrá falsos profetas. Volvamos a leer el texto. Cuídense de los falsos profetas. Y les decía que cuando el Señor Jesús hizo esta expresión, usó la palabra griega pseudoprofetes. Y la palabra pseudoprofetes es una palabra que está, para nuestro español, compuesta por dos palabras, pero en griego es una sola palabra y significa que ha aparecido, atención a esto, un pronosticador, un pretendido o pretencioso, un ilegítimo o espurio, un impostor religioso, un erróneo, un engañador y un perverso. Eso es lo que significa pseudoprofetes. Pensemos en cada uno de esos significados, porque esos significados hablan mucho, inclusive de lo que creemos hoy que es un profeta. Hoy se le dice profeta a aquella persona que le habla a otros dizque de su futuro. Eso es a lo que queremos referirnos cuando mencionamos que es un pronosticador. Alguien que le está diciendo a la gente, veo en ti algo glorioso, veo un aura, y le agregan cosas de la nueva era, te iluminan los chakras. Me gustaría sentarme contigo
para acomodarte un chakra que no te está funcionando cerca de la zona abdominal. Falsos profetas que quieren venir en realidad a atarte, porque ellos saben que cuando tú escuchas lo que ellos dicen y les crees lo que dicen, tú en tu cabeza empiezas a caminar en pos de esa profecía y no en pos de lo que Dios ha dicho que hará contigo. Recuerdo hace algunos años a un pronosticador que se las daba de falso profeta y que llegó a una congregación donde yo tuve la oportunidad de pastorear por primera vez. Se las daba de profeta, pero era un pronosticador y empezó a decirle a las chicas de la iglesia: yo, el Señor, he visto las noches en las que has llorado y aunque sientes que nadie ha estado contigo, yo estoy contigo. Y yo me preguntaba, ¿quién no ha llorado de noche alguna vez? Y empezaban a decirle a las muchachas que a él le parecían más bonitas: hay un siervo de Dios que Dios ha preparado para ti. Ya te veo con vestido de matrimonio y vas a acompañar a ese hombre de Dios a viajar por el mundo y tendrás un ministerio poderoso. Resulta que era que él estaba buscando novia. Pronosticador. Estos significados, no tienen nada que ver con los profetas que eran inspirados por el Espíritu Santo y que predicaban con inspiración de Dios. Así empieza la advertencia del Señor Jesús, pero es una advertencia para nosotros. ¿Ha pensado usted que esta advertencia es para usted? En mi vida cristiana he visto con mucha tristeza que si algo no se predica en las iglesias, son los 3 capítulos de Mateo donde el Señor Jesús da su discurso, capítulos 5, 6 y 7. Desde mi punto de vista, cada discurso del Señor Jesús debe ser atendido por nosotros al punto que cuando nosotros leemos ese versículo, podríamos pensar en, ¿qué tal si le pongo mi nombre? Si antecedo mi nombre a ese versículo y pienso que Jesús me está hablando a mí. Por favor, ponga su nombre antes del versículo y medite en estas palabras del Señor. Nicolás, cuídate de los falsos profetas. No podemos tomar a la ligera estas palabras del Señor Jesús, leyéndolas y considerando que podemos escuchar a cuanto predicador aparezca sin evaluar lo que se dice y si lo que dice es en realidad inspirado por Dios o lo constituye en un falso profeta. No quiero hacer una crítica particular, pero algunas veces veo con tanta tristeza como creyentes que dicen estar firmes en la palabra de Dios y hacer parte de una iglesia que honra la palabra de Dios, publican en sus redes sociales o comparten mensajes de falsos profetas que, aunque parecen tener una inspiración divina, no vienen de parte de Dios. Algunas veces se vuelven virales ese tipo de mensajes, pero nos hemos puesto a pensar en que todo lo que escuchamos debería generarnos una advertencia en la que deberíamos ser inspirados por Dios para decir, ¿será este un verdadero o será un falso profeta? Además, quiero que sepa que en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios dirigió a sus santos hombres a que escribieran acerca de varias categorías de personas que son calificadas como falsas o pseudo. Y que al unir esta palabra con otra constituirán una categoría de gente falsa. Rápidamente hagamos un recorrido bíblico. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos menciona a los falsos hermanos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, el apóstol Pablo dijo: mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro.
en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar. Y mire esto, y peligros de parte de falsos hermanos. Hermanos que se infiltran en las congregaciones para ganarse el afecto y el amor de los hermanos, para luego meterse en sus casas o llevarlos a sus casas y empezar a sembrarles cizaña contra la palabra sana que se les predica, o inclusive a instruirlos con falsos conceptos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo te parece, después de varios meses de amistad, me encontré este librito de magia blanca? Lo leemos los dos. Falsos hermanos. En Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice, el problema era que algunos falsos hermanos, y mire lo que hacen, se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Y aunque este es un asunto relativo porque Pablo está hablando de un asunto particular allí, Pablo está hablando de los judíos, fariseos que se habían infiltrado para hacerle creer a los gentiles que tenían que circuncidarse. Hoy también tenemos falsos hermanos que se quieren llevar a los miembros de una congregación o para un concierto de alguien que no es inspirado por Dios, pero que mientras compone consume alucinógenos o alcohol. O para llevárselos a una campaña de milagros y de sanidad. O para llevárselos a una campaña política. O a cuanta cosa el mundo se inventa. Falsos hermanos. Un falso hermano es alguien que murmura en la iglesia, que murmura del pastor, que murmura del predicador, pero también que murmura del hermano. También el Nuevo Testamento nos habla de otros falsos, los apóstoles. Falsos apóstoles. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 12, Pablo dice, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Miren esto, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Hoy en nuestras ciudades pululan aquellos que se autodenominan apóstoles. Hace poco estaba observando una ceremonia de posesión de unos nuevos pastores. Qué tristeza la que sentí. El predicador que estaba dirigiendo entonces no hablaba de Jesús, sino que hablaba de mi ministerio. No es nuestro ministerio. Ministerio significa que servimos, pero ese ministerio lo hemos recibido del Señor, así que es de Él. Falsos apóstoles como ese, que van ungiendo dizque a nuevos predicadores, pero acabaron con iglesias. Se sabe de adulterios que han cometido. Y además, se han parado con violencia a amenazar a pastores porque, por ejemplo, ese es karateca. Falsos apóstoles. En Apocalipsis 2, versículo 2, el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Hoy en día a un pastor se le debería llamar solo pastor. Solo pastor. Pero inclusive ¿sabe cómo nos deberíamos denominar nosotros los pastores? Como lo hicieron los santos apóstoles, esclavo de Cristo Jesús. A mí me gustaría hacer un viaje, contratar varios aviones y llevarme a todos los apóstoles de Colombia para Israel un día. Me encantaría. Porque ese día se les van a quitar las ganas de ser llamados apóstoles. Porque tú vas a Israel
Y allá el apóstol es el mensajero de Rappi, porque apóstol significa enviado a hacer algo. Pero aquí se usa con una pretensión. Tenga cuidado. También se habla en el Nuevo Testamento de falsos maestros. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Hay una noticia buena. Esto les traerá una pronta destrucción. Los falsos maestros, según el apóstol Pedro, no se sienten satisfechos con lo que la Biblia dice. Así que andan buscando leer, escribir y transmitir nuevas enseñanzas que al final son herejías. El apóstol Pablo dice que esas herejías, no lo vamos a leer ahora, inclusive surgen porque esos falsos apóstoles, esos falsos maestros, se dejan inspirar por demonios. Es extraño que en un púlpito cristiano haya hombres dizque profetizándole buen futuro a una persona cuando esa persona, o sea, el falso maestro, está viviendo en pecado. ¿De dónde viene entonces su inspiración? Y quiero que no olvide lo que nos predicó el pastor hace 15 días, cuando hablándonos de la muchacha esclava que tenía un espíritu en Filipos, en realidad lo que tenía era el espíritu de la serpiente o el espíritu de Putón, de donde viene la palabra pitón, que es la serpiente, o pitonisa. ¿Qué significa eso? Que esa muchacha hacía culto a las serpientes. Y ustedes saben que la serpiente antigua es Satanás. Y cuando le hacía culto, entonces los espíritus de Satanás venían de parte de él, se posesionaban de esa muchacha y esa muchacha empezaba a expresar cosas que acerca del futuro de la gente. Pero no era el Espíritu de Dios. También la Biblia nos menciona en el Nuevo Testamento que habrá falsos cristos, y los hay. O sea, no es suficiente con que sean falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos, sino que se atreven a llegar al punto de decir que ellos son Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 23, el mismo Señor Jesús habló de esto. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, hermanos, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Pastor, ¿a ti qué te parece? Es que mira, en tal lugar hay una persona que están diciendo que es Jesucristo y está levantando enfermos de camillas, está ordenándole a personas en sillas de ruedas que se levanten. Y Jesús dice, no lo crean. Porque sí habrá grandes milagros, pero el problema es que el milagro no es el que le da crédito a alguien, porque en últimas Jesús dice, los harán, pero son falsos cristos. Ahora bien, estas categorías de falsos, repito, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos, no están en el mundo. No están afuera. Están al interior de la iglesia. No están fuera de la comunidad, están adentro, y eso es lo que hace que el peligro y por lo tanto el cuidado sea mayor. Los peligros que más amenazan a las iglesias son aquellos peligros que generalmente surgen en su propio seno.
quiero que sepa esto. Si el gobierno nacional de cualquier ideología política, según como dice la profecía bíblica, nos empieza a perseguir, la iglesia no se acabará, la iglesia prevalecerá. Si a este lado del mundo nos invade el mundo islámico, como ya empieza a notarse en Europa, en Estados Unidos, y viene llegando desde Venezuela para este lado, si ese mundo islámico empieza a matar cristianos en Colombia, en Medellín, una cosa que a usted le parece imposible, pero que va a pasar, puede que no el otro año, porque esto es un ciclo, esto es un engranaje. Quiero que sepa, la iglesia del Señor prevalecerá, no desaparecerá. Pero si hay algo que hace desaparecer una iglesia, es que dentro de la iglesia se le dé cabida a estos que Jesús llama falsos. Este es el peligro verdaderamente amenazante. ¿Y dónde surge este peligro? Al interior de la iglesia. La historia nos muestra que las instituciones humanas tienden a corromperse desde adentro. Y cuando la iglesia pierde la unidad espiritual, entonces la comunidad se convierte en eso, en una institución humana, deja de ser iglesia y al convertirse en institución, entonces tiende a corromperse desde adentro. Es por eso por lo que la advertencia del Señor Jesús se mostrará tan vehemente a tal punto que usará un buen número de versículos para que la advertencia resuene en nuestros oídos y en nuestro corazón. Diga conmigo, debo cuidarme de los falsos profetas. En segundo lugar, el Señor va a hablar del engaño y Él va a decir que el hábito no hace al monje. Sigue diciendo Él, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. El Señor Jesús nos compartirá algunos detalles de los falsos profetas. Y lo segundo que mencionará después de decirnos que nos cuidemos de ellos, es que usan hábitos con los que disfrazan su verdadera esencia. He visto con mucho detalle y en algunos momentos no con tanto detalle, que cuando se habla de este versículo, los cristianos tienen la tendencia a creer que cuando Jesús dijo que vienen disfrazados de ovejas, lo que quiso decir es que se meten al rebaño como si fueran una ovejita y entonces usan esta imagen para decir lobo disfrazado de oveja. Pero están pensando literalmente en el rebaño. Sin embargo, eso no fue lo que él quiso decir. Lo que el Señor está diciendo es que en esa época los profetas tenían la tendencia a vestirse de una manera que llamaba la atención y que los hacía verse diferentes. ¿Cómo se vestían? Más o menos así. Aquí tenemos un profeta. Para efectos de este sermón, tenemos un falso profeta. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta mañana? ¿Están bendecidos? Hoy traigo una palabra de Dios para todos ustedes. Me encontraba yo orando en la noche anterior y vi cómo el Señor me mostraba una iglesia triste, una iglesia que llora, una iglesia enferma. Pero saben, hay un problema, un gran problema, y es que ustedes no pactan. Pacten para que vean las promesas cumplidas. En los siguientes minutos ustedes recibirán un sobre y en ese sobre ustedes van a apuntar una cantidad y dependiendo de esa cantidad va a ser su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Quédate aquí un momento, por favor. ¿Qué? Así que se vestían con pieles de ovejas. Y se vestían así, no usaban lino, no usaban otro tipo de tela, porque querían llamar la atención, pero además porque querían transmitir que con este tipo de prendas
ellos eran humildes, pobres, modestos, sencillos, y que eso les daba garantía para que lo que predicaran la gente lo escuchara con mucha atención. Pero además eran pronosticadores. Así que para ganar adeptos, lo primero que hacían era atrapar a una persona y le hablaban tomándola de sus manos y le decían: te hablo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y empezaban a expresarle cosas buenas con una dificultad. Dios jamás había dicho algo. La gente seguía a muchos de estos profetas porque decían: qué diferentes son a los sacerdotes, que se visten con esas ropas pomposas y lujosas y costosas. Y como algunas veces a la gente le choca la prosperidad del otro, pero no su propia prosperidad, entonces preferían a estos profetas porque aparentemente eran más humildes, pobres y modestos. Ahora bien, solo a manera de ejemplo, Juan el Bautista, que fue el último profeta que predicó preparando a la gente para que recibiera al Señor Jesús, se vestía más o menos parecido, pero ya vamos a notar la diferencia. En Marcos capítulo 1, versículo 6, la Biblia dice: la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Al principio del ministerio de Juan, muchas personas no creían en él porque en este caso, aunque Juan era un verdadero profeta de Dios, no usaba piel de oveja como vestido, y la cual, ya dije, representaba humildad, pobreza y modestia, sino que Juan usaba una ropa hecha de pelo de camello que era muy costosa, muy delicada, de alguna manera más sofisticada y elegante, pero que además cumplía la función de proteger a quien la usara del calor del día y del frío en la noche en el desierto. Luego la gente empezó a escuchar a Juan y se dieron cuenta que no tenían que fijarse en su forma de vestir. Pero mientras Juan predicaba y Jesús predicaba, y mucho tiempo antes que llegaran ellos a predicar, muchos falsos profetas se vestían así. Pero observe esto, Jesús no está hablando de profetas del pasado. Él está diciendo que van a llegar profetas que se visten así. Démosle un aplauso a nuestro actor. Ven por acá. Es que ya se iba a ir a sentar allá en la silla de los verdaderos profetas. Así que retomando el tema, lo que el Señor Jesús dice de estos falsos profetas es que, aunque se presentan como líderes, buscaban aparentar ser dóciles, proyectando una personalidad de piedad o santidad, pero por dentro eran lobos feroces, porque lo único que querían obtener era fama, prestigio personal, y predicaban por obtener riquezas engañando a la gente, lo cual constituía esas ganancias en deshonestas. Es decir, era un enriquecimiento ilícito porque lo conseguían pronosticando engaños, diciendo que hablaban de parte de Dios cuando Dios no los había enviado. Dios hace siglos viene advirtiendo acerca de los falsos profetas. En Jeremías capítulo 23, versículo 20, la Biblia dice: la ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Y mire lo que dice Dios: yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. El falso profeta quiere aparentar humildad, sencillez y modestia. Cuidado. He visto con mucha tristeza cómo la gente se para hoy en los púlpitos, hoy en día, a predicar, con un desorden y con una forma de vestirse que según la Biblia son andrajos.
Andrajos que Dios detesta porque Dios dice que cuando alguien va a hablar de su parte, a no ser que Dios le haya hecho romper sus propios vestidos, la Biblia dice que Dios exigía cómo nos debíamos vestir delante de Él. Pero ¿sabe por qué lo hace la gente? ¿Sabe por qué ahora los predicadores aparecen con pantalones rotos o inclusive con pantalonetas, como me mostraba esta semana mi esposa en el culto principal de la iglesia? Porque esa gente quiere aparentar falsa humildad. Y yo quiero que sepa, la humildad no se aparenta, porque la humildad es una esencia, no una apariencia. No es altivo alguien por el tipo de ropa que use, y no es humilde alguien por el tipo de andrajo que use. Tenga cuidado. Pero en tercer lugar, el Señor les va a quitar el disfraz. Versículo 16 de Mateo 7. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y aunque estos textos son varios, 1, 2, 3, 4, 5, en realidad lo que el Señor Jesús está haciendo es invitándonos a tener una expresión al sentido común y a la lógica. Porque el Señor ahora va a echarnos o a depositar la carga en nosotros para que reconozcamos a los falsos profetas. El Señor Jesús dice que será una responsabilidad tuya evaluar si alguien es un verdadero o un falso profeta. Y Jesús nos dirigirá a que antes de escuchar lo que quiere decir un profeta, observemos los frutos que esa persona produce. Un predicador un día empezó a predicarle a la iglesia: hombres, amen a sus esposas, provéanle lo que ellas necesitan. Sus mujeres son vasos más frágiles, así que sean ustedes sensibles a sus necesidades. La esposa de ese predicador se paró, le pidió el micrófono y públicamente dijo: mi amor, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. No sabes cuánto había orado a Dios para que tú trajeras este sermón. El problema es que tú estás predicando lo que no haces. ¿Te acuerdas esta semana que yo te dije que necesitaba algunas cosas en el supermercado mientras compramos los alimentos en la casa? Tú con enojo dijiste que yo no tenía derecho a eso y que si quería algo tenía que trabajar. Tú no eres un proveedor para mí. Lindo mensaje, pero cero práctica. Creo que el Señor Jesús quiere invitarnos y llevarnos a evaluar el carácter y no la apariencia de quienes dicen predicar en su nombre. Tuve hace algunos años un hermoso pastor que hoy es muy anciano. Pasaba horas orando a Dios y cuando predicaba la gracia de Dios, pero la iglesia solo se fijaba en la camioneta que él cambiaba cada año y la compraba. Se fijaban en la apariencia y no escuchaban el sermón. Pero después el pastor fue llevado a otro lugar y trajeron a un falso predicador. Y entonces les decía: hermanos, yo tengo un carrito, un pichirilito, porque el Señor Jesús dijo que debo ser manso y humilde. Pero eso no era mansedumbre y humildad, era un lobo feroz. El Señor Jesús nos está diciendo en estos versículos: Jorge, tú eres ingeniero civil. Elmer, tú eres comunicador social. Mauro, tú eres curador de arte. Juan, eres ingeniero de sistemas. Y aunque ustedes no sean agricultores, por favor, usen el sentido común y la lógica para darse cuenta de que un tipo de árbol solo produce fruto de su especie. Eso es lógico. En el bachillerato había una profesora que además era coordinadora de disciplina, Matilde.
Y la escucho todavía hoy diciéndonos a los estudiantes: señoritos y señoritas, no traiga abusos que no sean los del uniforme del colegio. No usen tenis que no sean negros para el uniforme de gala o blancos para el uniforme de educación física. Y luego agregaba esto: ¿ustedes han visto mangos en un palo de aguacate o han visto plátanos en un palo de mango? Y aunque yo me quedaba pensando, y yo dije, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? No tenía lógica. Sin embargo, tenía lógica algo. Jamás vas a encontrar mangos en un palo de aguacate y jamás vas a encontrar plátanos en un palo de mango. Y Jesús está diciendo: póngale sentido común, evalúe el carácter de los que hablan, diciendo que hablan de mi parte. Mire cómo dice él: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Pero el Señor va a ir más allá. Y Él dirá: bien, ya entendieron esa parte, pero no es suficiente tu lógica para cuidarte de los falsos profetas al discernir que un tipo de planta debe producir el fruto de esa especie, sino que incluso cuando un árbol produzca el fruto de su misma especie, debes aprender a reconocer si ese fruto es bueno o es malo. Así que es lógico ver que un palo de mangos produzca, pero tú sabrás si ese árbol es bueno, porque cuando vas y tomas un mango, el fruto está bueno. Versículo 17. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Los falsos profetas pueden llegar a ser árboles frondosos, abundantes en ramas, abundantes en hojas e incluso ser llamativos para que todo tipo de aves quieran hacer su nido en él y los animales salvajes busquen su sombra para parir en él. Pero si ese profeta no da fruto bueno, es un árbol malo. En Ezequiel capítulo 31, versículo 5, Dios va a hablar de los cedros, que eran árboles aparentemente buenos porque eran frondosos. Y dice: así el cedro creció más alto que todos los árboles, es decir, era el más grande, el más llamativo. Gracias a las abundantes aguas se extendió su frondoso ramaje, así que podías encontrar sombra en él. Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas, todas las bestias del campo parían bajo su follaje. Todas las naciones vivían bajo su sombra, pero hay un problema: no producía fruto. No producía fruto. Si un árbol no da fruto, o si lo da y su fruto es malo, entonces por más follaje que tenga ese árbol, finalmente es un árbol malo. Es tu responsabilidad evaluar a quien escuchas y darte cuenta si en realidad es un árbol que produce fruto bueno o malo. Hoy, al igual que en la época en que el Señor Jesús dijo esto, hay personas que se ufanan de ser seguidos por multitudes, de tener ministerios que producen sombra para que la gente anide en ellos mientras siguen viviendo en pecado y en maldad. Muchos presumen por lo grandes que son sus iglesias o denominaciones, y muchos empiezan a dejarse deslumbrar por tal cosa y no se dan cuenta que el fruto que están produciendo es malo. Permítame decir algunas cosas con claridad. Que la Iglesia Católica Romana, que presume ser la religión más grande del mundo, diga que la relación homosexual puede ser bendecida y que por causa de esto la gente piense y afirme que esa es una religión verdadera porque está basada en la tolerancia y la aprobación del mal, su grandeza, su inmensa feligresía, su pomposidad litúrgica y el poder que tienen sobre el mundo y sus habitantes y sobre los gobiernos del mundo, no la hacen un buen árbol porque su fruto, es decir, su doctrina y enseñanza son malas. Si mi padre y yo, para que ya no critiquemos a los de afuera, algún día afirmamos que una pareja puede convivir como si fueran un matrimonio sin que hayan profesado sus votos y legalizado su unión, por más humildad que aparentemos y por más que llegara a crecer esta iglesia, esos resultados no serían nuestro fruto y seríamos árboles malos porque estamos produciendo malos frutos. Si vas donde un predicador que te pronostica prosperidad, bendición, abundancia,
Pero ese predicador no ve que tú eres un pecador practicante, que eres además hipócrita porque todo lo que haces lo ocultas. Por más reconocido que sea ese profeta, por más seguidores que tenga y por más emocionante que sea su reunión, tu fruto malo te está llevando directamente al infierno. Finalmente el Señor Jesús dirá, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Cuidado. Hay mucho pronosticador haciendo cosas hoy impactantes, pero un día se encontrarán cara a cara con el Señor. Y aunque aquí mencionaban su nombre, y aunque aquí hicieron cosas impactantes, te van a escuchar unas palabras terribles donde Jesús les dirá, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuáles son esos hacedores de maldad que menciona el Señor? Pues los falsos profetas, pero también aquellos que no se cuidaron de ellos y escucharon un mensaje falso que no exaltaba a Jesucristo. Quiero además invitarle para que nos devolvamos un momentico a un asunto que me impactó en el versículo 16. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Por qué el Señor mencionaría estos dos tipos de fruto, uvas y también higos? Porque las uvas representan la santificación que los creyentes recibimos por medio de la sangre de Jesucristo. Y los higos representan el crecimiento que nos da la enseñanza de la palabra de Dios. Todo el que escucha a un falso profeta y lo sigue, entonces aunque quiera ir por uvas y aunque quiera ir por higos, uvas es la santificación de la sangre de Jesús, higos es el conocimiento de la palabra de Dios, en realidad no estará siendo santificado por la sangre del Señor y no estará siendo transformado por la enseñanza de la palabra de Dios, porque aunque va por uvas, en realidad lo que recoge son espinos. Y aunque va por higos, en realidad lo que recoge son cardos. ¿Sabe qué va a pasar con una persona que va detrás de un falso profeta? Siempre terminará herido, lastimado, lesionado y por lo tanto ofendido y agraviado al punto que no querrá volver a oír nada del mensaje de la palabra de Dios. Hoy hay un número muy alto de creyentes que no volvieron a las iglesias porque por no haber prestado atención al Señor Jesús, estuvieron escuchando a falsos profetas que sí hacían milagros y sí hacían señales, pero que no venían de parte de Dios. Y hoy están heridos y lastimados y no quieren volver a ningún lugar. Iban por uvas y recogieron espinos. Iban por higos y recogieron cardos. ¿Y cómo están hoy en día? Heridos. Y los invitas a la iglesia y dicen, no creo en hombres. Jamás volveré a congregarme. Escuche esto con atención. Dios siempre destruirá a todo falso profeta. Siempre. Pero el daño que deja el falso profeta hace que muchos creyentes que no se cuidaron decidan renunciar a la fe y lo primero que hacen es renunciar a la vida en comunidad. Deciden no volver a congregarse, deciden cortar la comunión con la iglesia y finalmente el pecado se aprovecha de ellos, los atrapa y les endurece el corazón. En ocasiones la gente me pregunta, pastor, ¿por qué no volvió tal hermano? Y con tristeza tengo que decir, no quiso, no quiere. Después de 2 días de conversación con una hermana de la iglesia le pregunté, no he visto a tal persona y me dijo, no quiere volver. Le mandé decir, ¿podrías por favor decirle que quiero hablar telefónicamente con él? Me mandó decir que no. ¿Por qué? Porque a la gente
no le gusta escuchar el mensaje de la palabra de Dios que habla de la sangre de Cristo y del poder de la palabra de Dios. Cuando esa persona deja de congregarse, por más que diga, no, yo me puedo quedar solito aquí en mi casa y voy a leer la palabra y voy a orar y voy a cantar, quiero decirle, ese impulso se apagará. Ese fuego no prosperará, porque el deseo de Dios es que su iglesia permanezca en comunidad. Miren el atentado tan grande que recibimos en época de pandemia, no congregarse. Nos demoramos los pastores casi 3 años en volver a encender el fuego del amor en la iglesia. ¿Se acuerda que inclusive cuando empezamos a llegar no nos saludábamos? Teníamos miedo, tapabocas, alcohol por todas partes. Se acababa el culto y ustedes se habían vuelto unos velocistas tremendos. Cuando yo llegaba a la puerta, el que más lento iba, allí iba en tortas el gordo. El apóstol Juan en su primera carta afirma, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Atención a esto, para los que decidieron no volver a congregarse porque se pueden congregar solitos en su casa. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, mire, tenemos comunión unos con otros. Pero mire lo que pasa. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muchos hoy están así. Dicen tener comunión con Dios, pero desean no tener comunión con la iglesia. Cuando esto pasa, esa falta de comunión con la iglesia y por lo tanto con Dios hace que el poder de la sangre del Señor Jesús detenga el proceso de santificación del creyente. Si usted sabe que en esta iglesia hay profetas verdaderos, entonces le hablaré específicamente a esta iglesia y a todas las iglesias que tengan pastores que teman al Señor y hayan sido enviados por Él. Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas, pero también esta mañana quiero decirles, valore a su pastor. Él es profeta de Dios para usted. Dijimos hoy que un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Discierna usted espiritualmente quiénes son los falsos profetas. Ya Jesús nos dio señales. No mezcle falsas enseñanzas con la sana doctrina, usando como excusa las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, examinen todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Eso no se hace, hermanos. Una vez decidí no congregarme en una reunión de pastores porque yo sabía que predicaría un falso profeta. Y una mujer me llamó, pastor, no te veo acá, ¿por qué no estás? Y le dije claramente, yo no escucho falsos profetas. Y me dijo, ay no, más bien haga lo que dice Pablo, obsérvelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Aquí no aplica. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Querida iglesia, cuídese de los falsos profetas, de los falsos hermanos, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros y de los falsos cristos. 2024, viviendo para Jesús. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Yo te ruego que sea una advertencia viva y real para cada uno de nosotros. Tú no estás esperando de nosotros religión. Tú estás deseando de nosotros íntima devoción, comunión. Señor, haznos sabios. Haznos sabios para discernir quién habla de tu parte y quién no. Haznos sabios para escuchar tu voz.
y para dejar la tibieza espiritual, de tal forma que nosotros amemos la proclamación de tu palabra, pero la que es tuya, Señor. Sin duda tú has traído hasta acá esta comunidad de la iglesia, y no me refiero a este templo, sino a este tiempo, a este momento, mientras transitamos. Por favor, guárdales, Señor. Guárdales de querer escuchar de ti solo lo que ellos creen que les conviene. Permite que ellos abran sus oídos para que cuiden tus palabras, Señor. Permítenos a nosotros los pastores seguir predicando tu palabra en verdad. Y te diré, Señor, sin ninguna arrogancia y con humildad, prefiero morir que predicar algo que tú no hayas dicho que predique. Porque al final, tu misericordia es mejor que la vida. Por favor, Señor, permítenos vivir aferrados a tu cruz, pero también a tu palabra. Ábrenos el entendimiento para que dejemos de pensar como la gente del mundo piensa. Transforma nuestra manera de pensar. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que desea dar el paso de fe para seguirte, tú lo confirmes en su corazón. Y que esa persona empiece a decirte: Jesús, te necesito a ti y quiero seguirte a ti. Déjame verte y conocerte tal como tú eres y no como me han mal enseñado, Señor. Jesús, quiero vivir para ti, para tu gloria y para tu alabanza. En el nombre poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Año 2024. Viviendo para Jesús.